París. La ciudad de la luz. El lugar donde los enamorados se hacen fotografías frente a la Torre Eiffel, donde los cafés huelen a croissant recién horneado, donde el río Sena refleja los puentes iluminados con esa luz dorada que hace que todo parezca una pintura. París es la ciudad más fotografiada del mundo, la más romanticizada, la que más veces ha aparecido como fondo de historias de amor, aventura y redención en la historia del cine. Pero debajo de esa postal perfecta existe otra París. Una que no aparece en los folletos turísticos. Una donde el tráfico de drogas fluye a través de restaurantes con trastiendas, donde células terroristas duermen en apartamentos anónimos esperando la orden de actuar, donde los agentes de inteligencia de media docena de países comparten la misma ciudad sin que ninguno sepa exactamente lo que hace el otro. Y donde, si no tienes cuidado con quien provocas, puedes terminar muy muerto en una ciudad muy hermosa. La historia que vamos a contar hoy empieza con un hombre que creía que lo tenía todo calculado. Un hombre que llevaba meses construyendo una trampa perfecta, reclutando a la persona indicada, colocando cada pieza con la precisión de alguien que ha estudiado el tablero durante mucho tiempo. El problema es que en ese tablero había una pieza que nadie le dijo cómo se movía realmente. Una pieza que el mundo conocía como un agente de bajo nivel, un asistente del embajador, un jugador de ajedrez aficionado con sueños de grandeza. Y que en realidad era el vehículo para desatar sobre París al hombre más caótico, más impredecible y más letal que la CIA había enviado a Europa en años. Charlie Wax. Ese nombre. Esa figura calva con pendientes, con una pistola que llama por nombre propio y con una filosofía de resolución de conflictos que se resume en: dispara primero, pregunta mientras los cuerpos todavía están calientes. Los terroristas que pasaron meses construyendo su plan no sabían que venía Charlie Wax. Y eso fue su error fatal. Quédate hasta el final, porque la revelación que cierra esta historia es la más perturbadora de todas y es la que convierte este thriller de acción en algo mucho más oscuro y más humano de lo que parece al principio. Antes de continuar, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. En YouTube, la suscripción es la señal que le dice al algoritmo que este contenido merece ser distribuido. Sin suscripciones activas, estas historias no llegan a nadie. Suscríbete, activa la campanita y dale like al video. Son 30 segundos que para nosotros significan semanas más de existencia como canal. Si quieres apoyar el canal de forma directa y económica, usa el botón de Super Thanks que está justo debajo del video. Cualquier monto que puedas aportar va directo a producción de más contenido como este. Y si no puedes hacerlo, sin ningún problema absoluto, al final del video, escríbenos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Eso también nos alimenta. Vamos. James Reese era lo que en el mundo del espionaje se llama un agente de cobertura oficial. Tenía un trabajo real, visible, legítimo, era asistente personal del embajador estadounidense en Francia. Un puesto elegante en una ciudad elegante. Un apartamento bonito en París. Una novia francesa hermosa que se llamaba Caroline. Y una vida que desde afuera parecía exactamente lo que cualquier persona razonable querría tener. Pero James Reese no quería la vida razonable. Quería ser espía de verdad. No el tipo de espía que cambia matrículas de coches en garajes oscuros o entrega chips secretos en Sobremanila. Quería acción de campo real. Quería ser el tipo de agente que aparece en las historias, el que toma decisiones bajo presión, el que siente que su trabajo importa más allá del papeleo diplomático. En sus ratos libres jugaba al ajedrez. Solo. En su apartamento. Como si el tablero fuera una forma de procesar la estrategia que nunca podía aplicar en el campo porque nadie le daba la oportunidad. Era un hombre que llevaba años preparándose para un partido que nadie le dejaba jugar. Jonathan R.H.G.S. Meyers lo interpreta con esa energía contenida de alguien que está permanentemente a punto de explotar de ambición sin que nada le dé la salida. Es un personaje que resulta simpático precisamente porque su deseo es reconocible. Todos hemos querido alguna vez que alguien nos vea más allá del rol que nos han asignado. Que alguien diga: sabemos que puedes más. Aquí tienes la oportunidad de demostrarlo. La noche en que todo cambió para James Reese comenzó de la forma más ordinaria posible. Su jefe le llamó para darle una misión. Pero no era la misión glamorosa que James había imaginado. Era ir al aeropuerto de Orly a recoger a un agente que había sido detenido por la aduana francesa. Un trámite. Un pequeño problema burocrático que resolver usando sus contactos diplomáticos. James llegó al aeropuerto esperando encontrar algún tipo de agente sofisticado, europeo, de esos que hablan en susurros y nunca pierden la compostura. Lo que encontró fue Charlie Wax. Charlie Wax estaba detenido porque se negaba a entregar unas latas de su bebida energética favorita a los agentes de aduanas franceses. No de forma tranquila, no negociando. Se estaba negando de forma ruidosa, agresiva, con insultos en varios idiomas,
con la energía de alguien que considera que la cortesía es una forma de debilidad que no puede permitirse. Los agentes de aduana franceses no entendían qué tipo de problemas se habían buscado y James Reese, en ese primer momento, tampoco lo entendía todavía. Usó su autoridad diplomática para marcar el equipaje de Wax como correo diplomático, liberándolo de la inspección aduanera. Y fue en el coche, de camino a la ciudad, cuando Charlie Wax abrió sus latas de bebida energética y James entendió por qué eran tan importantes. Las latas no contenían bebida energética. Contenían las piezas desmontadas de la pistola personal de Charlie Wax, una Sig Sauer a la que Wax llamaba afectuosamente la señora Jones. Wax montó el arma con la misma naturalidad con que alguien abriría un bocadillo, y le explicó a James con absoluta frialdad lo que iban a hacer juntos en las próximas horas. Aquí está el primer elemento perturbador de esta historia. Charlie Wax no es un agente en el sentido en que uno imagina a un espía de la CIA. No es discreto. No trabaja en las sombras. No construye cobertura, no mantiene perfil bajo, no evita el conflicto. Charlie Wax es exactamente lo contrario, un agente cuya metodología entera se basa en la violencia directa, en la velocidad de ejecución, en la capacidad de generar tanto caos en tan poco tiempo que el enemigo nunca pueda organizarse para responder efectivamente. John Travolta lo interpreta con una energía que oscila entre lo cómico y lo genuinamente aterrador, porque Wax tiene ese tipo de seguridad que solo tienen los hombres que han estado en suficientes situaciones límite como para saber exactamente cuánto puede manejar. Y lo que Wax podía manejar era considerablemente más de lo que James Reese había imaginado encontrar en ese aeropuerto. La primera misión que Wax le reveló a James era aparentemente simple: había que ir a un restaurante chino. Lo que no le dijo, al menos no todavía, era lo que iba a pasar cuando llegaran. El restaurante chino al que Charlie Wax llevó a James Reese esa noche no era un restaurante en el sentido en que James lo entendía. Era un hub, un punto de distribución de cocaína en el corazón del submundo criminal de París, operado por una red de la tríada china que tenía tentáculos en toda la ciudad. Lo que ocurrió cuando Wax entró no fue una infiltración discreta, no fue una operación de observación para recopilar inteligencia. Fue un tiroteo completo, demoledor, donde los empleados del restaurante, que resultaron estar considerablemente armados para tratarse de camareros, fueron eliminados uno tras otro mientras James Reese miraba con la expresión de un hombre que acaba de descubrir que la misión para la que creyó estar preparado era completamente diferente de lo que imaginaba. Hay una escena en esta secuencia que captura perfectamente la dinámica entre los dos personajes. Mientras los cuerpos caen a su alrededor, James está de pie sosteniendo un jarrón grande lleno de cocaína, sin saber muy bien qué hacer con él. Mientras Wax procede con la eficiencia quirúrgica de alguien que ha hecho esto tantas veces que ya no le genera ningún tipo de respuesta emocional observable. Es una imagen que combina lo absurdo con lo violento de una manera que solo el cine de acción francés de esa época podía producir con esa naturalidad específica. Pero aquí está el primer giro que cambia todo. El restaurante era solo la primera capa. Wax explicó, mientras recogían evidencia entre los escombros, que la operación de drogas de la tríada no era el objetivo real de la misión. Era la entrada. Una manera de seguir el flujo del dinero hacia arriba, hacia un objetivo mucho más peligroso, una célula de terroristas pakistaníes que operaba en París usando el sistema financiero de la red de drogas para mover fondos sin levantar alertas. Eso cambió la dimensión de todo. Porque un anillo de distribución de cocaína, por grande que sea, es un problema de crimen organizado. Una célula terrorista activa en la capital francesa, usando los mismos canales financieros, es un problema de seguridad nacional con implicaciones que van mucho más allá de París. La investigación los llevó a través de varios puntos de la geografía criminal de la ciudad, seguir al camarero superviviente hasta el dueño del restaurante, un tal señor Wong, presionar a Wong para obtener el nombre de su proveedor de cocaína, y usar cada nombre para subir un escalón más en la cadena, hasta llegar al nivel donde el dinero de las drogas se convertía en financiamiento terrorista. Wax tenía una metodología para obtener información que James Reese encontraba profundamente incómoda. No porque fuera inefectiva, precisamente porque era muy efectiva. Wax no negociaba, no amenazaba en abstracto. Aplicaba presión real, inmediata, sin las capas de procedimiento legal y protocolo de derechos humanos que hacen que las investigaciones convencionales sean seguras para los interrogados y frustrantes para los investigadores. Era el tipo de agente que las agencias de inteligencia usan cuando necesitan resultados rápidos y pueden vivir con las consecuencias morales de cómo se obtuvieron. Y James Reese, que había soñado toda su vida con ser ese tipo de agente, estaba descubriendo que la realidad de serlo tenía un sabor muy diferente al de la fantasía. Aquí es donde la película toca algo que va más allá del entretenimiento y que merece análisis, la tensión entre eficacia y ética en las operaciones de inteligencia. Charlie Wax no era un personaje moralmente simple. Era un hombre que había tomado decisiones sobre dónde estaba su línea,
y que esa línea estaba en un lugar que la mayoría de las personas encontrarían inaceptable. Pero los resultados que producía eran reales. La inteligencia que obtenía era precisa. Las vidas que salvaba al final del proceso eran concretas. ¿Eso lo justificaba? La película no responde esa pregunta directamente. La deja flotando, incómoda, en cada escena donde Wax hace algo que James no puede aprobar y que sin embargo funciona. Esta tensión entre los dos personajes es el motor emocional de la historia. Y va a hacerse mucho más personal antes de que termine. La investigación los llevó eventualmente al escondite de los terroristas. Un apartamento en un barrio anónimo de París, de esos que existen en todas las ciudades grandes precisamente porque son invisibles, porque nadie mira dos veces a quien entra o sale, porque la densidad urbana crea una forma de anonimato que es perfecta para quien necesita existir sin ser visto. Lo que encontraron cuando irrumpieron en ese apartamento fue lo que cualquier operación antiterrorista espera encontrar: evidencia de planificación. Materiales. Conexiones. El mapa mental de una red que ha estado construyendo algo durante meses. La mayoría de los terroristas que ocupaban el apartamento fueron neutralizados en el enfrentamiento que siguió. Pero fue lo que encontraron después del combate, mientras revisaban el material de inteligencia dejado atrás, lo que cambió el significado de todo lo que había ocurrido hasta ese punto. En una pared, fijadas con chinchetas, había fotografías. Fotos de vigilancia, tomadas en la calle, en lugares públicos, con la claridad que dan las lentes de largo alcance cuando alguien ha invertido tiempo en observar a un objetivo. Y el objetivo en esas fotografías era James Reese. No Charlie Wax. No el embajador. No ningún alto funcionario americano cuya presencia en París fuera conocida y representara un objetivo obvio para una célula terrorista. James Reese. El asistente del embajador. El agente de bajo nivel que jugaba ajedrez solo en su apartamento y que soñaba con misiones de campo. El hombre que, hasta hacía menos de 48 horas, llevaba una vida perfectamente anónima en una ciudad perfectamente bella. Este es el momento que redefine toda la historia. Porque la pregunta que ese hallazgo genera no es solo ¿por qué están vigilando a James? La pregunta más profunda, la más inquietante, la que Wax plantea en voz alta porque es el tipo de hombre que dice las cosas incómodas sin rodeos, es ¿cómo saben los terroristas quién es James Reese? Si James era un agente de bajo nivel con cobertura oficial, alguien con acceso a su identidad operativa real era alguien con conexiones al interior de la CIA o del aparato diplomático americano. Lo que eso significa es que había una filtración. Alguien del lado americano sabía lo suficiente sobre James Reese como para pasarle esa información a una célula terrorista. Y esa persona, quien quiera que fuera, había convertido a James en un objetivo deliberado. Ahora bien, Wax y Reese también descubrieron el plan concreto de los terroristas mientras revisaban la evidencia del apartamento. Los terroristas planeaban infiltrar la embajada americana en París durante una cumbre diplomática de alto nivel. El método: mujeres conchadores que ocultarían chalecos explosivos bajo sus prendas. El objetivo: detonar los explosivos durante la cumbre, maximizando el número de bajas entre el personal diplomático americano y sus contrapartes europeas. Era un plan clásico de ataque suicida con la especificidad de haberse desarrollado durante meses y haber adaptado cada detalle al objetivo específico. Y James Reese no era un objetivo secundario de ese plan. Era un elemento central. La razón por la que estaba en las fotos de la pared. Pero todavía no sabía por qué. Y aquí está el giro que ningún espectador que ve esta película por primera vez anticipa correctamente, el que hace que todo lo anterior cambie de significado cuando finalmente se revela. Porque la respuesta a por qué James Reese no estaba en ningún archivo de inteligencia. Estaba en su apartamento. En su vida cotidiana. En la persona con quien había estado durmiendo durante meses, en quien había confiado completamente, en quien, la misma noche en que toda esta misión comenzó, le había dado un anillo diciendo que había pertenecido a su padre. Pero antes de llegar a esa revelación, necesitamos hablar de lo que pasó en la cena. Porque fue en la cena donde Charlie Wax demostró que detrás de toda esa apariencia de hombres y matices, sin sutileza, sin nada más que violencia directa y sarcasmo, había un agente que observaba todo. Que procesaba todo. Que sabía cosas que no decía hasta que el momento exacto lo requería. Caroline le pidió a James que llevara a Wax a cenar en el apartamento. Era un gesto de su novia que en circunstancias normales habría sido perfectamente ordinario. La pareja de un hombre en una misión de trabajo quiere conocer al compañero, quiere que el trabajo tenga un rostro humano, quiere que la noche sea algo más que esperar sola a que él llegue. James aceptó. No sin cierta incomodidad, porque llevar a Charlie Wax a una cena de pareja en un apartamento de París era el tipo de combinación que producía ansiedad solo de imaginarla. Pero Wax podía ser encantador cuando quería. Y esa noche, por razones que James no entendió hasta después,
Wax eligió ser encantador. La cena transcurrió con una normalidad relativa. Wax hizo bromas. James intentó relajarse. Caroline fue la anfitriona perfecta, atenta, cálida, con ese magnetismo específico que tienen las personas que saben exactamente qué efecto producen en los que las rodean. Todo parecía bien. Y entonces sonó el teléfono de la compañera de cuarto de Caroline. Una llamada ordinaria. Una conversación doméstica. Pero en esa conversación, la compañera de cuarto pronunció una palabra. Una sola palabra. Una que para cualquiera que no supiera lo que Wax sabía después de días de inmersión en la inteligencia de esta célula terrorista no habría significado nada. Rosa. Era la palabra en clave de la célula. Era el término de identificación que los operativos usaban para reconocerse entre sí en conversaciones que pudieran ser monitoreadas. Y la compañera de cuarto de Caroline la había pronunciado con la naturalidad de quien la usa cotidianamente. Wax lo procesó en tiempo real. Su lenguaje corporal no cambió de forma notable. No hizo ningún movimiento que alertara a nadie en la habitación. Siguió siendo el Wax encantador de los últimos 20 minutos. Y en su cabeza, con la velocidad de un hombre que ha pasado toda su carrera entrenando para conectar puntos antes de que la situación se salga de control, armó lo que significaba. La compañera de cuarto era parte de la red. Y si la compañera de cuarto era parte de la red, la pregunta que seguía era obvia e inmediata. ¿Qué sabía Caroline? Wax disparó a la compañera de cuarto. En el apartamento. Frente a James. Sin previo aviso para él. Y lo que siguió fue uno de los momentos más incómodos, más complicados emocionalmente y más perturbadores de toda la película. Demostrar a un hombre que la persona con quien ha estado durmiendo, la mujer que le dio un anillo esa misma noche diciéndole que pertenecía al padre de ella, la novia con quien tenía una vida construida en París, era un agente durmiente de la célula terrorista que habían estado persiguiendo. Wax mostró la evidencia. El apartamento estaba completamente intervenido. Micrófonos en cada habitación. En cada superficie. Meses de conversaciones de James Reese grabadas y transmitidas a la red terrorista. Todo lo que James había dicho en su casa, todo lo que había planeado, todo lo que sabía sobre sus movimientos y los del embajador, había estado fluyendo hacia la célula en tiempo real a través de Caroline. El anillo que ella le dio era un transmisor de localización. No era una joya con historia familiar. Era tecnología de vigilancia envuelta en una narrativa romántica diseñada para asegurarse de que James Reese nunca lo quitara. Caroline no lo amaba. Caroline había sido asignada a él. Meses antes de que comenzara esta misión. Meses antes de que Wax apareciera en el aeropuerto. La célula terrorista había identificado a James Reese como una entrada potencial al entorno del embajador americano mucho antes de que él supiera que existía una célula terrorista. Y habían enviado a Caroline para construir exactamente la vida perfecta con él. Para ganarse su confianza total. Para estar tan completamente integrada en su cotidianidad que cuando llegara el momento de actuar, James Reese no tuviera forma de reaccionar porque el golpe vendría desde el lugar donde menos esperaba recibirlo. Aquí está la reflexión más oscura de toda esta historia. Y es la que el guión de Luc Besson articula de forma deliberada en las frases finales del film. Las armas más letales son las que más amamos. No en sentido metafórico. En sentido operativo, concreto, de inteligencia práctica. Una célula terrorista que necesita penetrar una embajada no necesita forzar la puerta. Necesita encontrar a alguien que ya tenga acceso y poner a alguien junto a esa persona que esa persona quiera dejar entrar. Caroline era esa arma. James Reese era la entrada. Y nadie, ni Wax, ni los supervisores de la CIA, ni el propio James, lo vio venir hasta que ya era casi demasiado tarde. Quédate. Porque ahora llegamos al clímax de esta historia y a la reflexión final que nadie que ve esta película como simple entretenimiento de acción se lleva consigo. Pero ¿qué es la que hace que valga la pena haberla contado? Caroline había escapado por la ventana del apartamento después de dispararle a James en el hombro. No huyó sin destino. Huyó hacia el objetivo. Hacia la cumbre diplomática donde el plan que llevaba meses en construcción finalmente iba a ejecutarse. El plan tenía dos componentes simultáneos. Caroline se infiltraría en la cumbre con un chaleco explosivo bajo su ropa, mientras otro miembro de la célula conduciría un vehículo a toda velocidad hacia la caravana del embajador americano en el exterior. Era el tipo de ataque coordinado que multiplica el daño al dividir los recursos de respuesta. Mientras los servicios de seguridad responden a la amenaza externa, la amenaza interna ya está dentro del perímetro. Wax llegó primero al vehículo suicida. Y aquí la película exhibe sin ningún tipo de vergüenza uno de los momentos más deliberadamente exagerados de su género. Wax destruyó el vehículo con un lanzacohetes. En plena calle parisina. Con la naturalidad de quien usa un paraguas en un día de lluvia.
Es el tipo de imagen que resume perfectamente quién es Charlie Wax, un hombre cuya escala de respuesta nunca está calibrada para la mínima fuerza necesaria, sino para la máxima efectividad posible. El resultado fue el vehículo eliminado. La primera parte del ataque frustrada. Quedaba Caroline. Y aquí está donde la historia se convierte en algo diferente de lo que había sido hasta ese punto. Porque Caroline no era simplemente la operativa del ataque. Era la mujer que James Reese había amado. La persona con quien había construido lo que creía que era su vida real, debajo de la cobertura y los juegos de espionaje. El hombre que había jugado ajedrez solo durante años esperando que alguien lo viera como más de lo que parecía, finalmente había encontrado a alguien que lo miraba de esa manera. Y esa mirada había sido una misión. Reese llegó hasta Caroline antes de que pudiera detonar el chaleco. No llegó como agente. Llegó como alguien que todavía necesitaba entender. Que todavía tenía la esperanza imposible de que hubiera algo real detrás de todo lo construido. Que la persona que le dio un anillo y le dijo que pertenecía a su padre sintiera algo, cualquier cosa, que no fuera parte del guión de la célula. Caroline no le dio esa salida. Intentó detonar el chaleco de todas formas. Y Reese disparó. Matar a la persona que amas, aunque esa persona nunca haya existido en la forma en que la imaginabas, es el acto más devastador de esta historia. No la escena de acción con el lanzacohetes. No el tiroteo en el restaurante. No ninguno de los momentos donde la violencia tiene la claridad de los buenos contra los malos. Sino ese disparo. El que no tiene ninguna claridad moral. El que es necesario y al mismo tiempo completamente destructivo para la persona que lo hace. Y aquí llegamos a la revelación final. La que prometí desde el principio. La que cambia como ves no solo esta película, sino el concepto entero de la operación que acabas de presenciar. James Reese no fue asignado a esta misión por accidente. Charlie Wax no apareció en ese aeropuerto por azar de rotación de personal. La CIA sabía, o sospechaba fuertemente, que alguien en el entorno de James Reese era un activo de la célula terrorista. La forma más eficiente de confirmar esa sospecha y desmantelar la red era crear una situación donde la red tuviera que activarse y revelar sus conexiones. Y para crear esa situación, necesitaban a alguien que generara suficiente presión y suficiente movimiento en poco tiempo como para que la célula no tuviera opción de permanecer pasiva. Esa persona era Charlie Wax. La misión de Wax no era solo investigar y neutralizar terroristas. Era, en parte, crear las condiciones para que el activo infiltrado en el entorno de Reese tuviera que moverse y revelarse. James Reese fue, en cierta medida, el cebo. Un cebo que no sabía que era cebo. Que vivía su doble vida creyendo que tenía control sobre ella, creyendo que era el jugador de ajedrez cuando en realidad era una pieza en el tablero de otra persona. ¿Lo sabía Wax desde el principio? La película sugiere que sí. Que la forma en que Wax manejó cada momento de la investigación, incluyendo la cena, incluyendo la forma en que procesó la palabra clave en tiempo real, era la de alguien que ya sabía aproximadamente lo que iba a encontrar. Que fue a esa cena no para ser amable, sino para confirmar lo que sospechaba. Y que dejó que James construyera la conclusión por sí mismo, porque algunas verdades solo tienen el peso correcto cuando la persona las descubre sin que nadie se las entregue. Esto hace a Charlie Wax un personaje mucho más complejo de lo que su exterior caótico y violento sugiere. Porque detrás de toda esa energía de hombre que resuelve problemas a tiros hay un operativo que calcula, que observa, que sabe exactamente lo que hace y por qué. Y que eligió proteger a James Reese no solo físicamente sino de una manera más sutil, dándole el tiempo y el espacio para procesar lo que era su vida antes de que el suelo desapareciera completamente bajo sus pies. La última escena de la película muestra a Wax y Reese en la pista del aeropuerto, jugando al ajedrez. Los dos con sus pistolas sobre una mesita auxiliar, como si fueran fichas del juego. Wax le ofrece a Reese una sociedad permanente. Y Reese acepta. Pero lo que esa escena dice, más allá del setup para una secuela que nunca llegó, es que James Reese ya no es el mismo hombre que soñaba con ser espía desde la seguridad de su escritorio. Es alguien que aprendió, de la forma más dolorosa posible, que el espionaje real no tiene la limpieza moral de los juegos de ajedrez. Que las piezas en el tablero real sangran. Que algunas victorias cuestan exactamente lo que más querías conservar. Y que la persona que te enseña esas cosas no siempre tiene la forma que esperabas que tuviera el que te lo enseñara. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Esta historia tiene mucho más debajo de la superficie de lo que sugiere un título como Agente letal de la CIA en París. Tiene una reflexión sobre la traición íntima que pocas películas de acción se atreven a hacer de frente, sin suavizarla con una resolución conveniente. Tiene una pregunta incómoda sobre lo que justifica los métodos de las agencias de inteligencia cuando el objetivo es real y el tiempo se acaba.
Y tiene un final que es mucho más melancólico de lo que el género del thriller de acción normalmente permite. Si este video te hizo pensar, si algo en algún momento de estos 30 minutos te generó una pregunta que no esperabas hacerte, compártelo. Mándalo a quien creas que puede disfrutar de este tipo de análisis. Eso nos ayuda más de lo que imaginas. La suscripción es lo que mantiene vivo este canal en el algoritmo. Sin suscriptores activos, el contenido no llega a nadie. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Activa la campanita. Dale like al video. Son gestos pequeños con impacto real para nosotros. Si quieres apoyar el canal de forma directa, usa el Super Thanks justo debajo del video. Cualquier aporte va directo a producción de más contenido como este. Y si no puedes, sin problema, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de la historia de Charlie Wax y James Reese. ¿Fue la revelación de Caroline? ¿La forma en que Wax sabía más de lo que decía? ¿El momento en que James descubrió que era un objetivo? ¿O la reflexión final sobre las armas más letales siendo las que más amamos? Leemos todo. El próximo video ya está en camino. Y va a valer la pena quedarse.